¿Qué tal, mis amigos de Motomundi TV? Soy Francisco Verdugo y hoy día estoy aquí en el Museo El Rungue. Observen por favor esta joya. Este es el tipo de motos que vamos a ver ahora. Te invitamos a conocerlo aquí en Motomundi TV. Bueno, voy a partir contándoles un poco de esta moto, que no es común ver motos con sidecar. En este caso se trata de una Ural y no es una BMW como suele ocurrir a la gente cuando ve esta moto por primera vez. Y es que después de la guerra, los rusos, los alemanes, etcétera, tomaban los vehículos del enemigo para hacer ingeniería inversa y aprender de nuevos vehículos, nuevas tecnologías, etcétera. Y esto es lo que hicieron prácticamente los rusos con las BMW después de la guerra. La copiaron, el mismo motor boxer, configuraciones muy similares, algunos apartados estéticos un poco distintos al estilo de los rusos, pero esta es una moto que se ocupa mucho todavía como vehículo para movilizarse en Rusia, y hay versiones incluso con tracción a las dos ruedas traseras, es decir que además del cardán que llega a la rueda trasera sale un eje secundario que pasa por dentro o por debajo del sidecar y llega directamente a la rueda, y que eran precisamente para sobrevivir en la Siberia y poder movilizarse de todas formas en la nieve, ¿cierto?, o en terrenos realmente complicados. Esta es una moto que hasta el día de hoy son súper fieles, súper confiables, digamos. Se distinguen básicamente por la ruedita atrás en el sidecar, ese tipo de luminarias que son totalmente distintas a las de las BMW, y es una moto que es sumamente rústica. Es una caja de 4 cambios más una reversa. De las motos que tiene Rodrigo Guarda en su colección, esta es la que me voló la cabeza. Es una Harley Davidson del año 29. Es una moto muy arcaica. De hecho, yo creo que es una de las motos más antiguas que he visto en Chile. Tenemos un freno de tambor que va directo a las levas, la activación. La suspensión es prácticamente varillaje rígido y con resortes adentro. Y empecemos a ver la constitución de la moto. De partida, estas suspensiones que eran muy normales, que son de 2 brazos, en donde arriba a la torre yo llego comprimiendo un resorte que hace de elemento elástico y una violeta en la punta que comunica estos 2 tubos. Entonces la rueda, al caer en un hoyo, empuja la segunda corrida de fierro, ¿cierto? Aprieta el resorte y esa da toda la amortiguación. Si nos fijamos, vamos a ver que el cuadro es cerrado, no tiene amortiguación en la parte trasera, y la única parte donde quedaba para poner algo de amortiguación era, por supuesto, el asiento. Otra cosa que llama la atención es que estas motos todavía ocupaban palanca de cambio al lado del estanque, o sea, había que sacar una mano del manubrio prácticamente para poder pasar una marcha. Y además, fíjense el freno trasero. El freno trasero se activa a este lado, mueve esta vileta que tensa esta correa de cuero, que es una especie de zapata, donde va remachado el elemento de aleación que tira o aprieta, ¿cierto?, este tambor trasero. Imagínense lo arcaico, ni siquiera con una balata interior que se expande como era ya en esa época en los autos. Lo otro que era muy raro de estas motos, este seguramente era el ahogador, pero estas motos tienen acelerador en un puño y el avance en el otro. El embrague se encuentra generalmente en una de las pedaleras. En el fondo yo tengo que partir en la moto siempre con una pata arriba para poder soltar el embrague y que la moto se ponga en marcha, y después embragar para pasar los cambios, soltar una mano del manubrio y ir regulando entre aceleración y avance. Así que eran motos muy difíciles de conducir. Otra cosa que es realmente increíble de esta moto es que si nos fijamos tenemos los 2 cilindros y tenemos un vástago que va por el lado interior, ¿cierto?, que va a activar la válvula probablemente de admisión. Y estas varillas que van por afuera activan directamente el balancín que va por afuera del motor. Es decir, el balancín que va a abrir la válvula acciona por afuera, haciendo que eso generalmente y en todos los motores va dentro de la tapa de válvulas. Así de precario, o sea, lógicamente estaba más propenso a la oxidación, no tenía lubricación por presión de aceite. En fin, de a poco se fue aprendiendo y se fueron haciendo motores más confiables. Otra moto realmente linda y que llama la atención, no solo por sus líneas y porque es una moto súper clásica, es que estas motos están en estado de conservación, no han sido restauradas.
y esta es una Harley del año 47. Podemos ver que trae también la misma suspensión de tipo balancín, ¿cierto? Con resortes, tiene sus protecciones, unas pisaderas muy bajas, muy cerca del suelo, partida con pata, amortiguación por supuesto en el asiento, y empezamos a ver este estanque. Recordemos que las Harley Davidson son motos que trabajan con un sistema que se llama cárter seco, es decir, que tengo un depósito con aceite desde donde sale una línea que va a una bomba que eleva presión, que lubrica todas las partes del conjunto móvil del motor y después cae a la parte baja del motor donde otra bomba chupa ese aceite y lo vuelve a mandar a este depósito para que el motor trabaje siempre con una buena presión de aceite. Pequeños detalles tecnológicos que vamos viendo que hacen que sea más fácil el motociclismo y más cómodo de usar. Otro detalle que tenían estas motos, por ejemplo, eran estos tapabarros que venían con bisagras en la parte trasera para poder sacar la rueda en caso de un pinchazo y no tener que desarmar la mitad de la moto. Amortiguación, lógicamente, en el asiento, palanca de cambios todavía adosada al estanque. Las palancas de cambio abajo vinieron mucho después, cerca del 50 y algo por ahí. Así que una moto que está realmente increíble, su tablero desteñido y que marca 195 kilómetros por hora. Así era la Harley de esa época. Bueno, lo que tenemos aquí es una Royal Enfield de la mítica marca inglesa, que es de hecho una de las marcas que tiene más años en producción en el mundo, a pesar de que ahora los dueños sean de la India y no de Inglaterra. Pero esta es una de las motos antiguas, originales, seguramente de la década del 40. Podemos ver que todavía tenemos un marco rígido, todavía no hay suspensión trasera. Recordemos que Royal Enfield fue el pionero en tener un basculante de doble brazo hacia amortiguadores para que la rueda trasera pudiera oscilar. Y si hacemos el comparativo, por ejemplo, con la Harley que ya vimos, vamos a ver que aquí tenemos un cuadro mucho más corto, tenemos suspensiones con una horquilla telescópica hidráulica, como las que se ocupan en la actualidad, es decir, una moto que era bastante avanzada. De hecho, si es que nos fijamos en el motor, vamos a ver que, bueno, en esta época todavía seguían ocupando estos sistemas de transmisión hacia los magnetos para poder tener chispa, y un motor que tiene alzadores y con válvulas en la culata, a diferencia de la Harley Davidson, que eran como los motores de Ford A o de los autos más antiguos, que las válvulas iban en el block y en la culata en el fondo se producía solamente la combustión. Aquí tenemos una culata más compleja con balancines y cuyas válvulas están arriba del pistón, ¿cierto? Para tener una mejor combustión, una mejor entrada y salida de los gases. Y ahí empezamos a entender por qué las motos en general en Europa eran más avanzadas, eran más tecnológicas. Lo mismo ocurría con las motos italianas. Harley Davidson en el fondo tenía motos que eran para viajar, para rutas largas, motores que anduvieran hasta con parafina, pero no tenían ese refinamiento que sí tenían las motos europeas. Ya, miren lo que encontré aquí entre las motos que tiene Rodrigo Guarda. Es una moto realmente excepcional, estuve investigando un poco incluso para hacerles la nota. Esta es una Victoria Bergmeister del año 51, se fabricó hasta el 54 y es una moto súper avanzada para la época de partida, porque todo lo que es el motor, al igual como empezó a ocupar BMW, es de aleación, es un motor en B en este caso, no es un boxer como es el de las BMW, sino que es una configuración más parecida a lo que empezó a ocupar después Moto Guzzi, ¿cierto? Con estos motores longitudinales pero con los cilindros ubicados en B. Tiene una bobina para cada uno de los cilindros, tiene un sistema de transmisión por cardán, al igual que las BMW de la época, es una moto por supuesto alemana. Y fíjense, la característica del año 51 ya venía un poco más avanzada que las BMW, porque traía este cuadro rígido en el cual yo tengo un amortiguador al cual va fija la masa de la rueda trasera. Entonces tengo una rueda que finalmente oscila, ¿cierto? Tengo una amortiguación trasera, pero no tengo todavía un brazo o un brazo de suspensión, ¿cierto? O un basculante, como sería en una moto moderna. Entonces estamos justo en este momento en la transición de aquellos tipos de suspensión donde todavía se está experimentando y estábamos tratando de llegar al concepto de moto que conocemos hoy en día. Una moto muy avanzada, con frenos de tambor ya grandes, de aluminio, un poco más ventilados, una suspensión con una horquilla convencional de tipo hidráulico, una moto muy única. De hecho, esta moto es única en el país. Bueno, esto que tenemos aquí
Es una mobilette, es una moto muy linda, muy art déco en sus líneas, en los tapabarros, ¿cierto? Es una moto como súper carenada. Estas son motos que empezaron a fabricarse a principios de los 50, cuando se empezó a reactivar un poco la economía en Europa. Porque básicamente, como estaba todo destruido después de la guerra, estos pequeños motores empezaron a generar vehículos, aparecieron las Lambretta, las Vespa, ¿cierto? Y estos son los vehículos que volvieron a poner a Europa en marcha. Este es un ejemplar francés, ¿cierto? Se empezó a fabricar más o menos en el año 1942 hasta casi el 60 y trabaja prácticamente con el modelo, ¿cierto?, de un volante de inercia muy parecido a lo que después eran las bicimotos, ¿cierto? De ahí nace este principio de que en el fondo yo tengo que darle partida y agarrar un poco de velocidad con los pedales y que después entre este embrague, ¿cierto?, que empujaba y que permitía que la moto se mantuviera en movimiento. Vehículos que movieron a Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Estamos aquí con Erika, que ha sido nuestra anfitriona hoy día. Te doy las gracias por abrirnos las puertas y mostrarnos todos estos autos, toda esta colección de objetos extraños, expendedores antiguos. Hay de todo. Invitemos a la gente a que venga, cuéntanos dónde están ubicados, el costo por cabeza. Invitemos a la gente a que vengan y disfruten de este paseo de fin de semana que es muy familiar. Buenas tardes. Bueno, el museo está ubicado acá en Rungue. Rungue queda en la comuna de Puchuncaví, camino a Maitencillo. Y bueno, es un paseo familiar. Nosotros acá les podemos mostrar un recorrido de motos antiguas. Tenemos una cantidad de motos antiguas, piezas únicas en Chile. O sea, una historia, pero en general, historia de auto, historia de moto. Y también tenemos otro tipo de antigüedades, en general menajes, muebles, en fin. Es una entretención ya sea para la historia, para los adultos, para los niños. Así que los invito a que nos acompañen y vean todo el sacrificio que se ha logrado en construir todo este museo, porque es un trabajo de años, ¿eh? ¿Cuánto cuesta la entrada? La entrada tiene un valor de 4.000 pesos por persona y 2.000 pesos por niño. Así que, bueno, ya lo saben, están todos invitadísimos. Totalmente, cordialmente invitados. Barato, cerca de Santiago, y hay una cantidad de autos tremenda, de motos y de memorabilia y de cosas únicas que pueden verse. Es que lo que para algunos es cachureo, aquí está en realidad lleno de tesoros. Así que los invitamos a que visiten el Museo del Rungue y recuerda que lo viste aquí en Motomundi TV. Nos vemos, hasta la próxima.